Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema no endomembranoso celular, el cual está compuesto por plastidios, cloroplastos, mitocondrias y peroxisomas. La comunicación entre orgánulos y compartimentos de una célula es muy importante para que ésta lleve el desarrollo de sus actividades correctamente. Pero existen orgánulos que no reciben ni forman vesículas para comunicarse. Entre ellos tenemos a los plastidios, los cloroplastos, las mitocondrias y los peroxisomas. Estos tienen en común que no se comunican entre ellos ni con otros organelos mediante el envío o recepción de vesículas, es decir, se encuentran fuera de la ruta vesicular. Desde que se implementó el uso del microscopio electrónico de transmisión, se pudo encontrar membranas de compartimentos diferentes muy próximas. Estos contactos datan de 30 nanómetros de distancia, provocados por la interacción de proteínas de membrana. Esas zonas de membranas constituyen un microdominio y tienen juegos de proteínas y lípidos diferentes. En general, estas membranas no se fusionan. Como ejemplo de este contacto, tenemos el retículo endoplasmático y a la mitocondria. Dicho contacto se relaciona con el metabolismo lipídico, la regulación del calcio y el mantenimiento y división mitocondrial. También existe contacto entre la mitocondria y el peroxisoma, relacionados con el metabolismo de los lípidos. Cabe resaltar que el peroxisoma es envuelto por el retículo endoplasmático en numerosas ocasiones, razón por la cual las proteínas internas del peroxisoma provienen del citosol, mientras que los lípidos y proteínas de membranas del retículo endoplasmático. A continuación, vamos a hablar de la estructura y función de los organelos mencionados con anterioridad. Plastos o plastidios. Los plastos o plastidios son orgánulos celulares presentes en células vegetales, como lo son las plantas y las algas, aunque también se han visto en algunos organismos, en algunos animales marinos. Estos intervienen en la síntesis y el almacenamiento de algunas sustancias orgánicas, como lo son los carbohidratos, los lípidos y proteínas, y además también sirven para el almacenamiento y síntesis de algunos pigmentos, como lo son la clorofila y los carotenoides. Cabe aclarar que a pesar de que hay diferentes tipos de plastos, todos presentan un ADN plastidial. Este es diferente al ADN nuclear. Los tipos de plastos son los proplastos, etioplastos, cromoplastos, cloroplastos, leucoplastos, de los cuales están en los amiloplastos, proteinoplastos y oleoplastos. Además, los estatolitos. Los proplastos. Los proplastos son estructuras inmaduras presentes en células vegetales indiferenciadas, los cuales, dependiendo a los diferentes estímulos que reciban, van a generar los diferentes plastos. Además, estos cuentan con una estructura de una doble membrana, una matriz granulosa, y pues su función es la generación generar el diferente plasto, dependiendo del estímulo. Los etioplastos son un tipo de cloroplastos que no ha sido expuesto a la luz. Estos no presentan clorofila, por lo cual son fotosintéticamente inactivos, pero al momento de que haya presencia de luz, estos volverán a convertirse en cloroplastos y pues les será posible realizar la fotosíntesis. Los estatolitos. Los estatolitos son orgánulos grandes que se mueven en el citoplasma, estos como respuesta de las acciones de la gravedad. Los cromoplastos. Los cromoplastos son plastos donde se almacenan pigmentos que dan color amarillo, naranja o rojo, dependiendo del lugar donde se encuentren. Un ejemplo en este esquema, en el cual se hablan de los cromoplastos, son el cambio de cloroplasto a cromoplasto, lo cual genera el cambio de color en el fruto del tomate. Esto se debe a que bajo ciertas condiciones cualquier plasto puede presentar procesos de diferenciación bidireccional, convirtiéndose en otro tipo de plasto, como en este caso de cloroplasto a cromoplasto o de amiloplasto a cloroplasto, en fin. La estructura de un cromoplasto presentan los plastoglóbulos, los
guardar el pigmento, los ribosomas, los restos de tilacoides debido a que venían de una célula de cloroplasto, los carotenoides, los estromas y la membrana interna, externa y el espacio intermembranal. Las funciones del cromoplasto son la síntesis y el almacenamiento de pigmentos, carotenoides, la síntesis y producción de energía química para el metabolismo celular, esto debido a que sintetizan moléculas de ATP mediante la cromorrespiración. Estos están relacionados con la fotosíntesis debido a que sirven como pigmentos auxiliares para la captación de luz. Generan la coloración de frutos, flores y algunas raíces como la zanahoria y atraen a polinizadores debido a los colores llamativos. Los leucoplastos. Los leucoplastos son incoloros y inactivamente fotosintéticos. Están especializados en el almacenamiento de sustancias. Estas varían dependiendo del tipo de plasto que sea. Tenemos amiloplastos, holoplastos y proteinoplastos. Su estructura es una membrana interna, membrana externa, las vacuolas, las cuales almacenarán la diferente sustancia. Los amiloplastos. Los amiloplastos son leucoplastos que almacenan gránulos de almidón. Son los más importantes, también tienen un gran tamaño comparados con los otros que se van a hablar a continuación y presentan Las funciones son la síntesis y almacenamiento de almidón debido a que esta es como la forma como las plantas lo pueden tener, esa es la única forma como las plantas pueden sintetizar y almacenar almidón. Llevan a cabo la almilólisis y fosforólisis, pues estas son las vías catabólicas del almidón y permiten la percepción de la gravedad. Esto debido a que debido a procesos de sedimentación en la dirección que actúan estas fuerzas hacia abajo, cuando los plastidios entran en contacto con el citoesqueleto vegetal, envían una serie de señales para que el crecimiento de la planta sea en la dirección adecuada. Por otro lado tenemos los oleoplastos, son leucoplastos que se encargan del almacenamiento de aceites y lípidos. Su función es la síntesis y almacenamiento de lípidos. Y por otro lado tenemos los proteoplastos, son leucoplastos que se encargan del almacenamiento de aceites y proteínas. Su función es la síntesis y almacenamiento de proteínas. Esto se da en algunas plantas que en vez de acumular almidón, almacenan proteínas en forma de cristales o formaciones filamentosas. Este es un pequeño esquema en el que se resume todo lo dicho anteriormente sobre los plastos. Ahora bien, vamos a hablar de los cloroplastos. Estos son organelos del grupo de los plastidios que se encuentran principalmente en hojas y en tejido verde. Estos poseen una alta concentración de clorofila, que es la responsable de su característico color verde, y de allí se deriva su nombre. Estos se encuentran en formas de lentes con dimensiones de 2 a 4 micrómetros de ancho y de 5 a 10 micrómetros de largo. Se pueden encontrar aproximadamente de 20 a 40 cloroplastos por célula. Ahora vamos a hablar de la estructura de los cloroplastos. La envoltura externa del cloroplasto está compuesta por dos membranas separadas por un espacio estrecho. La membrana externa está compuesta por porinas, que son proteínas en un barril de hojas beta, que se va a formar en una apertura mediante la cual solo pueden atravesar moléculas de tamaño moderado. La capa interna es altamente permeable y por allí las sustancias que atraviesen solo lo van a poder hacer gracias a transportadores. La membrana interna del cloroplasto está organizada por sacos membranosos llamados tilacoides. Estos a su vez están dispuestos en pilas ordenadas llamadas granas. La parte que está dentro de la membrana del tilacoide se llama lumen y la que está fuera de esta membrana pero dentro de la membrana del cloroplasto se llama estroma. Este contiene las enzimas responsables de la síntesis de carbohidratos, así como los complejos proteicos que hacen parte de la maquinaria de transporte de energía del cloroplasto. Ahora vamos a hablar de la función del cloroplasto. Entre estos vamos a encontrar la fotorreducción del nitrógeno. Allí vamos a encontrar la asimilación de nitratos y enzimas para la síntesis de aminoácidos, fitohormonas, vitaminas y ácidos grasos. Ahora bien, vamos a hablar de la importancia de los cloroplastos en el fototropismo.
Estos no tienen un papel muy importante, sin embargo ayudan con su movimiento a recibir un estímulo de luz. Y por último vamos a hablar de la función más importante del cloroplasto, que es la fotosíntesis. Esta se va a dividir en dos fases, la lumínica y la oscura. Primero vamos a hablar de la lumínica. Esto va a empezar por la absorción de agua mediante las raíces, luego por fotólisis se va a generar una molécula de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno y dos electrones. Estos dos electrones van a ser excitados por la luz, brincando entre moléculas para alcanzar el nivel de energía inicial que tenían. Después de esto se va a formar una molécula de ATP que va a servir como batería en la fase oscura y esto le vamos a llamar fotosistema 2. Luego estos dos electrones van a sufrir el mismo proceso de excitación y van a producir una molécula de NADPH2 que también va a servir como batería en la fase oscura y esto le vamos a llamar fotosistema 1. Después de esto va a venir el ciclo de Calvin. Aquí va a iniciar con la captura del CO2 atmosférico por la ribosa 1,5-fosfato presente en el estroma. Después de esto, el CO2 se va a unir a una molécula para formar tres moléculas de PGA. Después de esto, el ATP y el NADPH2 formados en la fase lumínica lo van a reducir y van a formar PGAL o el fosfogliceraldehído. Después de esto ya llegamos al final del ciclo de Calvin y puede tener dos finales, o que por ATP vuelva a producirse la ribosa 1,5-fosfato o que se produzca glucosa. Como bien sabemos, la importancia de la fotosíntesis son sus productos. En este caso, el oxígeno lo que va a generar una reducción del dióxido de carbono en la atmósfera, la glucosa y la producción de energía. Vamos a hablar de las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que se encuentran en las células eucariotas y son las encargadas de producir la energía que ésta requiere, razón por la cual son llamadas centrales energéticas. Esto lo hacen por medio de procesos como la respiración celular y la producción de ATP. Como podemos ver en esta imagen, las mitocondrias se pueden observar en un microscopio óptico, pero los detalles de su estructura se pueden observar en un microscopio electrónico. En esta otra imagen podemos ver a un espermatozoide. Estos poseen una cabeza, una parte intermedia o cuello y el flagelo. En la parte intermedia están las mitocondrias, que le brindan la energía necesaria para que éste llegue al óvulo y lo fecunde. Hablar de la estructura de la mitocondria. La mitocondria tiene forma cilíndrica, como podemos evidenciar en esta imagen, y de igual manera está delimitada por una doble membrana, la interna y la externa. La membrana mitocondrial externa es aquella que es una capa lipídica con proteínas asociadas. Entre ellas tenemos a las purinas. Las purinas son proteínas integrales que hacen de esta membrana muy permeable. Y de igual manera forman un canal no selectivo que permite el paso de sustancias muy grandes. También tenemos a la membrana mitocondrial interna, la cual forma las crestas mitocondriales, como podemos evidenciar en esta imagen. Esto con el fin de ampliar la superficie de donde se llevan a cabo las reacciones bioquímicas, por ejemplo la de las cadenas de transporte de electrones. También hay un complejo enzimático llamado ATP sintasa, el cual es el encargado de realizar la síntesis de ATP, como veremos más adelante. Tenemos el espacio intermembranoso y también tenemos la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial contiene una solución de apariencia gelatinosa con menos del 50% del agua y contiene una mezcla muy concentrada de diferentes sustancias. Entre ellas tenemos las enzimas, el ADP, el ATP, sustratos y iones inorgánicos. Pero también allí en esta zona se ubican la maquinaria genética mitocondrial. Entre ellas tenemos el DNA mitocondrial, circular y bicatenario, el RNA y sus propios ribosomas, que le ayudan en la síntesis de algunas proteínas mitocondriales. También de las muchas enzimas que se ubican en esta zona, resaltamos las que ayudan en la oxidación de moléculas combustibles provenientes del citosol, es decir, las que intervienen en el ciclo de Krebs y la beta-oxidación de los ácidos grasos. También aquellas que intervienen en la replicación, traducción y transducción del DNA mitocondrial. Ya podemos hablar de la respiración celular, entendiendo a esta como un proceso en el cual se aprovecha la energía de los enlaces químicos provenientes de los alimentos para transformarlos en energía en forma de ATP. Esto inicia en el citoplasma celular con el proceso de glucólisis, en el cual se obtienen dos piruvatos, los cuales en condiciones aeróbicas entran a la mitocondria y se transforman por procesos de oxidación y descarboxilación en dos moléculas de acetilcoenzima A, las cuales entran al ciclo de Krebs o el de los ácidos tricarboxílicos. Y al final del ciclo se obtienen dos moléculas de ATP, dos FAT reducidos y seis NAD reducidos, los cuales van a la cadena de transporte de electrones, donde generan un gradiente electroquímico y hacen que ATP sintasa fosforile ADP y lo convierta en ATP.
Esto se llama fosforilación oxidativa y se produce en las crestas mitocondriales. Al final de la respiración celular se obtienen 36 moléculas de ATP. Por otro lado, la mitocondria también tiene una función de termogénesis, debido a que en ocasiones se produce un flujo de protones hacia la matriz mitocondrial, pero la energía del gradiente químico que se genera no es utilizada para formar ATP, sino para la generación de calor. Esto ocurre principalmente en el tejido adiposo marrón, el cual tiene las termotubulins. También la mitocondria participa en procesos como apoptosis o de muerte celular, en el cual cuando hay poros en la mitocondria permite la salida de citocromo C. La salida de citocromo C desencadena una serie de reacciones que inducen a la muerte celular. También tenemos a la mitocondria como almacén regulador de los iones de calcio. Esto es muy importante debido a que ayuda a la contracción muscular, al mantenimiento de la salud ósea y a la liberación de neurotransmisores. Bueno, les voy a presentar el peritosoma. El peritosoma es un organelo que está derivado del retículo endoplasmático y que lleva a cargo una función metabólica. Está muy bien adaptada al ambiente, lo cual le da una versatilidad y hace que sea un organelo muy dinámico, el cual puede cambiar de forma y tamaño. Caracterizan al peritosoma. Es un organelo que tiene una sola membrana. Tiene vesículas circulares de ovoides que no superan un diámetro de 0.1 a 1 nanómetro y se caracteriza por inclusiones cristalinas. La matriz del peritosoma contiene más de 50 enzimas diferentes relacionadas con distintas vías metabólicas. Y asimismo, el peritosoma participa en la síntesis de penicilina y reacciones de fotorrespiración en las hojas de las plantas. Es muy importante resaltar que la degradación selectiva de peroxisomas ocurre vía en proceso relacionado con la autofagia llamado pexofagia, que se ha estudiado arrolladamente en levaduras. También es muy importante resaltar que la catalasa está especializada en la eliminación de peróxido de hidrógeno, que resulta en procesos oxidativos. El peróxido de hidrógeno es una molécula altamente reactiva y por tanto muy tóxica. Lo que más se utiliza aquí es la beta-oxidación. Hay que resaltar tres cosas. Y es que hay 3 tipos de peritosoma. El propio peritosoma, el gliocosoma y el glioxisoma.